La subsiguiente semana, creo que es 26 de octubre, 26 de noviembre, en horario de laboratorio, dan sus habilitatorios de los que correspondan en su horario de laboratorio, y en horario de teoría dan los habilitatorios o terceras instancias de teoría o segundas instancias del bloque 4, porque sabemos que se hizo nota para ese fin de semana. La tercera instancia del bloque 4, y que caso hubiera alguien que pasa a tercera instancia en el bloque 4, va a ser el viernes, y el viernes de la semana del 26 de noviembre. Entonces, la tercera instancia del bloque 4, viernes 28, y todas las otras terceras instancias de teoría y laboratorio el miércoles 26 de noviembre. ¿Okay? El examen final va a ser la primera semana de diciembre. ¿Qué día? 3. Entonces el examen final va a ser el 3 de diciembre. De todo lo avanzado en teoría, no hay final de prácticas. Si llegaron hasta el final, eso significa que habilitaron todas las teorías en los laboratorios, entonces el examen final solamente es de teoría. Es un examen escrito, ¿okay? De todo lo avanzado. ¿Preguntas? Doctor. El examen final va a ser opción múltiple. Lo sabrá un día. Doctor, pero digamos, el examen teórico no La es licra. clínico, eso sería más que contractivo. No van a estar casos clínicos como tal, pero pueden entrar como exámenes como los que ya preguntas como los que ya han visto. Algo muy genérico. Pero no un caso clínico como tal. En este bloque de lípidos, ¿va a ser el examen similar a los del 1 y 2 o al similar al 3? Eso es importante, tienen que estudiar igual. ¿Por qué es distinto? ¿Fue más memoria el anterior? Sí, va a ser igual a los anteriores. No, al 1 y 2. El último solamente era una forma de demostrar de que el examen de memoria de verdad es exactamente igual al de criterio. El promedio de los aprobados fue exactamente igual. Entonces, pero las notas eran mucho más bajas en términos generales. Así que con eso confirmamos de que los exámenes de criterio son, a mi parecer, más útiles porque evalúan la competencia del conocimiento de, en este caso, lípidos. No tienen que estresarse por memoria y me cercioro de que lo que están aprendiendo les va a servir para el examen final y obviamente para el desenvolvimiento de su carrera en un futuro, porque si es memoria, les prometo que para junio o julio del próximo año les voy a decir que es una cosa, ni siquiera se van a acordar. Entiendo, quiero que quede para este examen, para los habilitatorios que vayan a dar, si es que les toca dar, y para el final, lo que me interesa es el saber por qué de cada cosa. Ya, es leer mucho y entender. Eso es lo que quiero que sea. La memoria la puedo básicamente solucionar en un minuto buscando la información en internet. Pero si no sé qué buscar o no entiendo lo que estoy leyendo, de nada me sirve tener todos los libros abiertos. Lo que necesito es que entendamos. Si les digo una molécula nómera, quiero que sepan que el nómero es porque pasa algo con el carbono y acetato. Bueno, la estructura y demás. ¿Cuántos carbonos hay acá? ¿Cuántos hay allá? No hay menos. Solamente que ustedes sepan identificar alfa y beta, no se deja número. Es D o L, entonces es isómero, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esos conceptos necesito que los manejemos. Tanto para carbohidratos, lípidos, proteínas, enzimas y más. ¿Hay memoria? Claro que sí. Hay ciertas enzimas que tenemos que saber de memoria. Hay ciertas cositas que no podemos evitar que no sean memoria, pero en términos generales, las cosas que creo yo que son mucha memoria se las coloco en el examen por lo menos. Mi recomendación, principalmente para los habilitatorios, lean bien la pregunta. A veces la pregunta tiene 2 o 3 líneas, pero yo les pregunto, considerando X, Y, Z, dígame A, B, C y D. No lo leen y me responden algo muy genérico. Si les digo, tomando en cuenta las características químicas de los carbohidratos, por ejemplo, díganme cómo la estructura se ve afectada en densidad energética, densidad enzimática, les estoy viendo los puntos en particular que quiero. Entonces, cuando reviso el examen, veo cuántos puntos les he pedido y cada punto lo he dividido por la pregunta. Si me escriben algo muy genérico, posiblemente no esté en su genérico cada uno de los puntos que les he pedido. Entonces, de nuevo, lean bien la pregunta. Y
para los habilitatorios, como los vamos a dar todos el mismo día, para algunas personas que me deban más de uno o algo así, va a ser un poquito complicado. Entiendo que dar muchos exámenes es estresante. De ello, no solo para ellos, sino incluso para los que me deban un solo examen. Y el habilitatorio va a ser dos, máximo 3 preguntas abiertas por examen. Pues si me den carbohidratos, van a responder de 2 a 3 preguntas. Eso está sobre 100. Entonces, o saben o no saben. Si ya estamos en tercera instancia, ya es OSEO, estamos previo para la instancia. Y con eso van a poder, las personas que deban más de un bloque, poder dar todos los bloques al mismo tiempo. Y de nuevo, cada examen tiene un periodo asignado. Si cada examen, por ejemplo, digo que durar media hora, tienen que dar 3 exámenes, pues tienen hora y media. No es como en el periodo de un examen que tengan todos. Para el número de exámenes tenemos un tiempo asignado, y por eso no se puede. ¿Ya? ¿Preguntas? O sea que va a ser de 1 a 3 preguntas media hora cada examen. No sé el tiempo, por ello. Pero posiblemente mínimo media hora. ¿Y en las terceras van a haber compuestos y así, o por lo que son pocas preguntas va a ser netamente teórico? O sea, ¿nos va a pedir que hagamos compuestos y así? ¿O En formato como está viendo ahora. Una pregunta podría ser: escriba la glucosa como un anómero, isómero, epímero, etc. Como puede ser una pregunta de mucho análisis. Va a depender mucho de un día antes, porque como les he dicho, los exámenes los hago un día antes en base a lo que hemos visto en clase. Creo que por lo general me canso diciendo que es muy importante, como el balance energético. ¿Otra consulta? Igual, de todas maneras, las personas que deban más de un bloque, no se estresen porque lo que estoy haciendo es estudiar antes del final, porque el final es la siguiente semana de todas maneras. Y para el final tienen que estudiar todo. Entonces, es simplemente aumentar una semanita extra antes para poder estudiar el final al dar 1, 2, 3, lo que sea. No, porque les voy a mostrar los exámenes y antes de subirlas al sistema y no los puedo ver. Pero la revisión entre todos. Ya sabes cómo va a ser. Sí, ¿cuándo era? 2, 3 de diciembre. La primera semana de los exámenes finales. En horario de invierno. Aquí. Bueno, bioquímica. Así como fue la última clase práctica hace un momento, esta sería la última clase teórica. Y no va a extrañar. Lo voy a ver en cuarto año. Ay. Bueno, ahora sigamos con... ¿Se acuerdan que cuando empezamos lípidos hablamos de lípidos en sangre, verdad? Ahora vamos a hablar de lípidos en tejidos. Cuando hablamos de lípidos en tejidos nos estamos hablando básicamente a esa pancita que casi todos tenemos, ¿verdad? Entonces estos lípidos en tejidos es acumulación del tejido adiposo o de las grasas o de diferentes compuestos en diferentes zonas del cuerpo, vísceras y demás. Y esto se da de manera natural en el cuerpo, controlada obviamente, porque hay un consumo energético menor a la ingesta energética. Básicamente, consumimos más energía de la que utilizamos. Ojo, que esta no es la grasa del pollo que me comí necesariamente. No es que si como grasa, se almacena como grasa. No. Si como azúcares y no uso los azúcares se pueden convertir en almacenamiento de grasa. Entonces, esta es una forma de almacenar energía a largo plazo, obviamente, y además de a largo plazo, rinde más. A lo que me voy con que rinde más es que por cada, si quieren verlo así, es un término muy general, no estoy dando números al azar, por cada gramo de grasa voy a tener muchísimo más contenido energético, o sea, ATP, que por cada gramo de glucógeno. La diferencia es que, como yo lo que hemos dicho, que el glucógeno es de accesibilidad más rápida. Yo degrado un glucógeno y tengo glucosa. Si yo quiero degradar esta grasa, tengo que pasar por un montón de procesos que los vamos a ver hoy y los van a leer mejor cuando
estudien en la unidad. Era 9 y 4, que por cada gramo de grasa 4 calorías, algo así. ¿Cómo era esa parte? La relación es 9 a 5 por lo general, pero depende mucho del tipo de grasa. Ahí va a variar entre colesterol, triglicéridos, ácidos grasos, cadenas cortas, cadenas largas, eso varía mucho. Entonces, cuando hablamos del tejido adiposo, y aquí de nuevo siempre va a haber los que son team carbohidratos y los que son team lípidos. Entonces, dependiendo de ello y dependiendo de la percepción como lo analizamos, los tejidos adiposos podrían convertirse en la principal reserva de energía del organismo. Y cuando digo principal, no me refiero que es a la primera que yo voy a ir, ni para guardar ni para exceder, sino que básicamente esta reserva es más a largo plazo. La principal, en función de disponibilidad, sigue siendo el glucógeno, no va a ser el tejido adiposo, tomando en cuenta lo que ya acabamos de mencionar. Ahora, este exceso calórico que puede venir a través del consumo de grasas, puede venir a través del consumo de proteínas, no tanto proteínas, y a través del consumo de carbohidratos, cuando digo exceso me refiero al ATP que no se llegó, o la glucosa que no se llegó a utilizar, va a terminar siendo almacenado en estos tejidos adiposos, considerando de que la fuente de glucógeno está, y voy a decir esto entre comillas, bien. ¿Ya? Cuando ya el cuerpo dice estamos guardando mucho glucógeno y este hombre no se está moviendo, entonces probablemente no se va a mover, lo vamos a guardar en un almacenamiento más a largo plazo. Dentro de eso, si se dan cuenta, estos lípidos de tejidos estaban basados al principio en el almacenamiento del tejido, pero no es la única función que van a tener. También están los lípidos de tejido conocidos como los lípidos constitutivos. Constitutivos porque constituyen una estructura. Son lípidos de estructura, si quieren verlo así. Acá tenemos todos los lípidos que tengan poder tensoactivo. ¿Se acuerdan que era el poder tensoactivo? Termopolar, termonuclear, ¿verdad? Es decir, para la cual es para la casa. Entonces, básicamente, esa capacidad de tensoactivo, un lugar polar y el otro no polar, le va a dar la capacidad a estos lípidos de formar membranas celulares. Ahora, los lípidos constitutivos van a permitir la permeabilidad y semipermeabilidad de la membrana celular, pero no necesariamente le están dando una estructura. Por eso no se llaman lípidos estructurales, sino constitutivos. Como les dije, imagínense una bolsa, y en la bolsa la llenan de agua, o un globo que lo llenan de agua, pero no completamente, va a tener la forma que ustedes quieran, ¿verdad? Lo único que está haciendo el globo, o la bolsa, es evitar que el agua salga o algo dentro del globo. Pero no le está dando una estructura. Entonces la célula es exactamente lo mismo. Estas membranas solitas, constituidas por lípidos, no le van a dar necesariamente la forma de la célula como la conocemos, sea neurona, hepatocito, lo que ustedes desean. Lo que le da la forma, la estructura a la célula es el citoesqueleto celular, microtúbulos, etcétera, filamentos de actina, que no es tema de hoy, no es tema nuestro, pero es importante que tomemos en cuenta que aquí no estamos viendo una estructura como tal, sino más una constitución de una membrana que va a tener una función, que ya lo vemos de mejor manera cuando hablamos de lípidos. Pero es importante que lo tengamos en cuenta. No lo vamos a ver en clase, está en el libro cuando lo puedan leer. La síntesis de los fosfolípidos es una síntesis completamente aparte, que si bien es metabólica porque hay procesos metabólicos mediados por enzimas, la síntesis de los fosfolípidos de nodo se da gracias a la acumulación de estas membranas en el sistema de la membrana de la célula. ¿Se acuerdan que está el núcleo, las eucariotas? Alrededor del núcleo viene el núcleo plasmático rugoso, luego viene el liso y después viene Golgi. Estos son sistemas de endomembranas, se los conoce como sistemas de endomembranas porque son extensiones de la membrana nuclear sin los poros nucleares, son membranas, en otras palabras. Entonces, cuando la célula quiere sintetizar membrana plasmática, básicamente ese sistema de endomembrana dentro de la célula, en el núcleo, lo que hace es sintetizar estos lípidos. Básicamente es como que extiendo el Golgi, como si lo cortara, y voy sacando fracciones de Golgi hacia la membrana externa y se empieza a formar la membrana plasmática. Entonces esa es la manera en la que más o menos se empiezan a constituir las membranas afuera cuando las células sí lo requieren. ¿Ya? Y luego vamos a metabolismo de las grasas. Lo dejé en blanco
porque está completamente prohibido escribir en el examen grasas buenas y grasas malas. Hay grasas y tal. ¿Okay? Lo que está mal y está bien es consumir una u otra por encima de lo permitido. Eso está bien o está mal. Pero no hay grasas buenas y grasas malas. Entonces agarren con las grasas, somos nosotros los culpables. ¿Ya? Entonces el metabolismo en las grasas básicamente va a estar constituido por la síntesis de dos compuestos: ácido graso, colesterol y triacilgliceroles. Los triacilgliceroles son un alcohol, 3 carbonos, un glicerol, unido a 3 ácidos grasos. Esos son triacilgliceroles. Ahora, estos 3 ácidos grasos pueden ser el mismo ácido graso o pueden ser diferentes ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser de 4 carbonos, pueden ser de 8 carbonos, pueden ser de 20 carbonos. Entonces, tenemos un triacilglicerol con 3 ácidos grasos y cada uno de estos ácidos grasos puede ser completamente distinto y ser un ácido graso con características diferentes. Podemos tener ácidos grasos con cadenas de carbono saturadas o saturadas, largos, cortos, pueden ser los 3 iguales, los 3 diferentes, 2 iguales, 2 distintos. Eso varía muchísimo. Y esto va a variar en función de la dieta que nosotros tengamos, de dónde vienen estos triacilgliceroles o si son endógenos producidos por nosotros. Pero es importante que tomemos en cuenta eso. Estos, cuando digo triacilgliceroles, me refiero a un grupo de lípidos que pueden ser muy diversos bajo el factor común de que tienen 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Ese es el factor común de los triglicéridos. Ahora, cuando yo quiero metabolizar estos triacilgliceroles, por ejemplo, acabo de tener una ingesta rica en triacilgliceroles y no tengo fuente energética a través del metabolismo de los carbohidratos, o digamos que los metabolismos del metabolismo de carbohidratos no existieran, entonces voy a recurrir a estos triacilgliceroles como fuente de energía, no como almacenamiento. O quiero sacar triacilgliceroles de los tejidos adiposos como fuente energética. Para ello, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Antes de activar el glicerol, ¿qué tendría que hacer? Quitar el ácido graso del glicerol, básicamente liberarlo del glicerol, ¿verdad? Entonces este glicerol quede solo. Recuerden que aquí, para que tengamos un triacilglicerol, cada grupo alcohólico está unido a un ácido graso. Entonces, antes de poder activar o procesar este glicerol, yo tengo que hidrolizar los triacilgliceroles. Eso se da a través de enzimas, o vimos la semana pasada, ¿se acuerdan que se llamaba? Lipasas, ¿verdad? Que hidrolizan lípidos. Entonces, las lipasas van a hidrolizar estos triacilgliceroles y me van a liberar el glicerol. Ese glicerol va a entrar a un proceso metabólico. Este proceso metabólico empieza con la activación del glicerol. La activación del glicerol básicamente es a través de la gliceroquinasa que estamos viendo aquí, la hidrólisis del ATP. Necesitamos una fuente energética de su cofactor y terminamos con el L-glicerol 3-fosfato. ¿Les suena familiar ese compuesto? Parece que es parte del proceso de la glucólisis, ¿verdad? Bueno, entonces básicamente estoy formando un glicerol 3-fosfato. Ese es un proceso de activación del glicerol. El segundo paso de la activación del glicerol es la conversión del glicerol y su destino. Cuando digo conversión y destino, me refiero a que el metabolismo del glicerol no se va a dar fuera de la mitocondria, se tiene que dar dentro de la mitocondria. Para ello tiene que haber una conversión de este glicerol. Entonces, si ingresamos como L-glicerol 3-fosfato, el primer paso de conversión que vamos a tener en este caso es a través de ¿qué proceso estamos viendo aquí? Esta reacción sería una reacción de reducción. Entonces, este glicerol 3-fosfato se está reduciendo y esta reducción se da gracias al transporte de hidrógenos hacia el NAD por la acción de la glicerofosfato deshidrogenasa y se forma el dihidroxiacetona fosfato. Ese dihidroxiacetona-fosfato, luego por un proceso de isomerización, se puede convertir en D-gliceraldehído 3-fosfato. ¿Les suena familiar alguno de esos compuestos?
navegar con los ojos. Cuando sacan dos vías. ¿De qué vía? De la glucólisis, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí este metabolismo del glicerol, y esta puede ser posible pregunta de algún examen, no sé de cuál, pero estamos haciendo una interconexión entre el metabolismo del glicerol sin aumentar la concentración de glucosa, pero sí entrando a la glucólisis, pero por una vía intermedia. Entonces, no es que el glicerol se haya convertido en glucosa y luego pasa a la glucólisis, no, estoy alimentando la glucólisis justo en el medio, en el proceso de isomerización, cuando formo las triosas. Y luego la glucólisis sabe dónde va y todo el proceso energético. No, todavía no. No, perdón, aquí perdón, tienes razón, me confundí. Esto ya está en la mitocondria. El que no puede ingresar a la mitocondria solo son los ácidos grasos, son después. Ahí sí me confundí, perdón. Entonces, de nuevo, aquí hay una interconexión, vuelvo a repetir, del metabolismo del glicerol con el metabolismo de los carbohidratos sin necesidad de afectar la concentración de glucosa. ¿Ya? Entonces, esto me está alimentando de energía al cuerpo o a la célula a través de todo el proceso energético que ya conocemos, pero sin partir ni de glucógeno ni de glucosa, sino de las glucosas que ya tenemos. Está alimentando la vía de la glucólisis, pero no a través del aumento de glucosa. No sería Sí, ahora, este metabolismo del glicerol, cuando rompemos los triacilgliceroles, habíamos dicho que liberamos el glicerol de los ácidos grasos, ¿verdad? Entonces el glicerol alimenta la vía de la glucólisis en el medio, cuando se forman las triosas. Ahora, los ácidos grasos que se liberaron del glicerol, los ácidos grasos libres, vamos a llamar, porque ya no están unidos a sus triacilgliceroles, van a tener otro proceso de metabolismo. Esto, de nuevo, con la misma finalidad de una posible alimentación energética. El proceso metabólico de los ácidos grasos, por lo general, es, o el proceso final de los ácidos grasos, es la oxidación, también conocida como beta-oxidación. Esta beta-oxidación es un proceso ya saben que es oxidación biológica, un proceso de oxidación de los ácidos grasos para eventualmente alimentar alguna de las vías que me van a dar una fuente energética. Esto se da después de haber liberado estos ácidos grasos de los acilgliceroles, de los triacilgliceroles. Entonces, así como el glicerol tenía que activarse, ahora estos ácidos grasos también van a sufrir un proceso de activación. Este proceso de activación es un proceso que, desde el punto de vista energético, se lo considera un proceso de alta energía, pero también un proceso energético intermediario. Porque en las reacciones que hemos visto hasta ahora, básicamente hemos visto dos tipos energéticos, o dos tipos de reacciones energéticas. La primera, en la que viene el ATP, se hidroliza, sale un grupo fosfato, se libera energía, ¿verdad? Queda un grupo fosfato que puede unirse a través de una fosforilación, aunque puede quedar fuera, y el ADP. La otra reacción con energía que hemos visto es la adición de un grupo fosfato que está solo, que por lo general que por lo general al unirse a la molécula que se va a unir puede formar enlaces especiales, que son enlaces de alta capacidad energética. Que si yo saco ese grupo fosfato o rompo ese enlace de alta energía, puedo luego incluso unir un ADP con un fosfato. Estas son las dos reacciones energéticas que hemos visto. Aquí tenemos un proceso conocido como proceso intermediario, que está entre los dos. Entonces, aquí va a intervenir el ATP. La única diferencia es que cuando yo hidrolizo el ATP, no quito solo un grupo fosfato, quito dos grupos fosfatos. Al quitar dos grupos fosfatos, estoy básicamente agarrando la energía del primer grupo fosfato y del segundo grupo fosfato. Y se libera el AMP, el adenosino monofosfato, y un pirofosfato inorgánico. Eso me da la capacidad de activar este ácido graso y convertirlo en acil coenzima A, no acetil coenzima A.
Bien. Este acilcoenzima A, si se dan cuenta, tiene esta unión que ya es igual a la anterior. Y esta energía que se ha formado aquí viene por la hidrólisis de estos dos fosfatos que venían de la tela. Que no es lo mismo que si hubiese roto solo un fosfato. Esta reacción es no reversible. ¿Por qué? Con la energía. Por dos razones. Primero, porque la energía necesitaría muchísima energía para volver hacia el otro lado, pero aquí hay energía. La energía se guardó acá. Incluso si yo rompo este enlace, podría tener la capacidad de unir un ADP a un fósforo, no un AMP a dos fósforos. El otro problema es que estos pirofosfatos inorgánicos son muy inestables. Entonces, tras que se generan, vienen otras enzimas, si mal no recuerdo se llaman las pirofosfatasas, y los van a hidrolizar. Entonces, esta irreversibilidad del proceso se da gracias a esas dos cosas. A un desbalance energético después, esa energía que he usado no la puedo revertir hacia el otro lado, y que además, aún así pudiera, ya no hay grupos fosfato en pirofosfato juntos para unirse a AMP que se acaba de ver. Entonces, ese es un proceso de irreversibilidad de esta reacción. Por eso, de nuevo, esta es una reacción de alta capacidad energética, porque se está formando un enlace de alta capacidad energética, porque viene de la hidrólisis de dos grupos fosfato, pero no se la considera, pero se la considera también intermedia, porque, de nuevo, es a través de la hidrólisis de la tela, tomando en cuenta los dos tipos de reacciones que hemos visto anteriormente. Ahora, hasta este momento, tenemos un ácido graso o ya no. Tenemos un acilcoenzima. Acá está la coenzima, ¿verdad? Básicamente se ha unido a través de este grupo azufre, de este azufre. Aquí está el ácido graso. Para que sea ácido graso, tiene que ser un ácido carboxílico. Este carbono debería estar unido a grupo H, ¿verdad? Entonces, básicamente, el ácido graso se lo considera activado porque está unido a la coenzima A, pero lo importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es que este ácido graso entró con el ácido carboxílico, el carbono 1, carbono 2, carbono 3, lo que sea que venga después. Acá puede ser un ácido graso de 20 carbonos. Entonces aquí pueden haber hasta 20. Eso se mantiene. Lo único que estoy haciendo con este ácido graso es quitar el grupo H y unirlo a la coenzima. Esa es la activación del ácido graso. Pero este ácido graso está junto con toda su cadena lateral, tal cual ingresó. Y esto es importante cuando veamos el balance energético después. Cuántos carbonos viene por cada ácido graso. Una vez el ácido graso está activado con la unión de la coenzima A como acilcoenzima A, este tiene que ingresar a la mitocondria para poder entrar al proceso metabólico. El detalle es que la membrana mitocondrial no tiene un receptor para un ácido graso activado. Entonces, y tampoco para uno no activado. Entonces tenemos que ver la manera de introducir ese ácido graso dentro de la mitocondria. Para poder introducir ese ácido graso dentro de la mitocondria vamos a utilizar los receptores que ya tiene la membrana mitocondrial. Dentro de esos receptores, básicamente, tenemos un juego de reacciones que ayudan a que ingrese ese ácido graso a través de la transferencia del acilcoenzima A un compuesto conocido como carnitina. Entonces, este ácido graso que se convierte en acilcoenzima A, como vimos hace un momento, va a reaccionar con la carnitina a través de esta enzima, de la carnitina aciltransferasa. Y si se dan cuenta, ¿qué está pasando aquí? Sale la coenzima A y esta acilcarnitina se convierte la carnitina se convierte en acilcarnitina y se libera esta coenzima, ¿verdad? Por el otro lado, para que se dé eso, tenemos una isozima conocida como la carnitina aciltransferasa 2, que va a ser, recuerden que aquí estamos con esta reacción. En este caso, y esta acilcarnitina, ingresa a esta parte de la mitocondria. Aquí esta acilcarnitina va a reaccionar con esta coenzima. Se dan cuenta, se liberó aquí, pero también está dentro de la membrana. Reacciona con esta por acción de la misma. No es la misma enzima que está entra y sale. Por eso es 1 y 2, porque están fuera y dentro de la membrana. Reacciona y se forma otra vez el acilcoenzima. Si se dan cuenta, lo único que está pasando aquí es el acilcoenzima no puede ingresar por este transportador.
lo único que puede entrar por este transportador es tanto la acilcarnitina como la carnitina. Entonces lo que estamos haciendo es, en este caso, es liberar la coenzima A y el grupo del ácido graso, que ya no es ácido graso, se une a la carnitina formando una acilcarnitina, ingresa, se vuelve a quitar la carnitina que se le agregó al ácido graso, si quieren verlo así, y sale otra vez, termina como carnitina, y ese ácido graso se une a coenzima A para formar otra vez el ácido coenzima A. Entonces, en esto lo que estamos viendo es que para poder hacer el transporte del ácido coenzima A dentro de la mitocondria se está usando un transportador que es específico para la carnitina y la acilcarnitina. O sea, la carnitina no es el transportador, es el compuesto. Es el compuesto que va a tener su propio transportador. O sea, tenemos coenzima fuera de la matriz y dentro, que son las mismas, pero, o sea, como tal, la acilcoenzima necesita la carnitina para que pueda entrar y unirse a la que está dentro. La que está dentro. Entonces es como que la quito, se une a la carnitina, la carnitina se convierte en acilcarnitina, se ingresa por ese transportador y una vez dentro como acilcarnitina, libera el ácido graso activo y sale otra vez como carnitina para volver a meter a otro ácido graso. Tengo una pregunta. En el libro menciona que la carnitina se va a reciclar botándola de nuevo al citosol, pero eso no me hace lógica, pensando en que recién se va a unir en el espacio intramembrana. Eso así, se volvió al espacio intramembrano, se volvió al citosol. La carnitina. Se queda en el espacio intermembrana, pero después de la acción de la enzima, de la carnitina transferasa, aciltransferasa 2, ahí va a salir otra vez aquí. Ahora, lo importante de esto, Pero no había entrado a la mano. Pero este de acá no es el espacio membrana y el de afuera es la. citosol y matriz. Esto se va a dar en la matriz, no. Pero no era que entraba la carnitina y la cinco va primero al espacio intramembrana y ahí era donde se volvía la cita. Ya. En el libro dice que es en el espacio. Es imposible. Entonces, ¿Por qué está dentro? ¿Por qué? ajá, entonces, pero A ver, ¿cuál es la pregunta? Perdón, ya me perdí. la pregunta Ah, ya entendí. ¿la carnitina volvería a salir hasta el citosol o saldría solo al espacio intramembrano? Vuelve a salir hasta el citosol. Puede volver a salir hasta el citosol. Ay. La carnitina. ¿Ya querés, José? No, es que doctor, es que en el libro, no sé, la edición será quizás. El espacio intermembrana es lo que viene acá. O sea, es toda esta parte de que decía citosol, es espacio intermembrano. Por eso igual quedé confundida, porque aquí no. es citosol, pero acá no. Aquí no, ¿ves? Sí, Ajá. esta figura es de la edición antigua. Pero luego, ¿cómo va al citosol? Por este mismo transportador. Por ese mismo que está al otro lado. Ajá, exacto. Si es de nuevo, estos transportadores de carnitina y así. A ver, por ahora olvidémonos de todas las reacciones que se están dando aquí y solamente concentrémonos en que hay carnitina y acilcarnitina, digamos. Si fuera así, este es un transportador de gradientes. Entonces, para que pueda haber la transferencia de carnitina y acilcarnitina en ambos lados, tiene que haber la concentración equilibrada en ambos sentidos. Cuando digo en ambos sentidos, prefiero en ambos sentidos de la membrana. En este caso, si esta es la membrana que divide la matriz del espacio intermembrana, entonces va a tener que hacer un juego entre esos dos lados. Si el mismo transportador está en la membrana externa de la mitocondria, básicamente va a pasar lo mismo. Entonces, la carnitina podría reciclarse al citosol, sí puede, a través de un transportador. Pero esta transferencia, esto es entre el espacio intermembrana y la matriz. Pero se va a dar a través de un transportador de carnitina. Que de nuevo, para que esta carnitina pueda ingresar como acilcarnitina a este lado, básicamente tiene que haber un cotransporte de la carnitina hacia el otro lado. Es un equilibrio en ambos lados. Y ese equilibrio de la concentración de la carnitina o acilcarnitina en ambos lados, eso sí va a estar, y aquí voy a decir entre paréntesis regulado, porque es un proceso de regulación por las concentraciones que se estén dando a través de la generación de ácido graso. Pero, ¿y cómo llegó entonces el ácido graso al espacio intermembrana? Porque, a ver, ahí se supone que esto de acá es el espacio intermembrana donde dice citosol, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo llegó ahí? A través del mismo transportador.
sea, se repite este mismo El proceso. mismo proceso se repite tanto en la membrana externa como en la membrana interna. Pasa una membrana y vuelve a pasar de nuevo. Son como dos puertas. Pero yo la ciudad no se debería quedar por O sea, sería como que este proceso se repite dos veces. En ambas membranas. Pero no era que la primera membrana sí era permeable a ambos. O sea, que no nos mudamos. Permeable a. O sea, si no puede pasar en la ciudad, tiene que afuera. Así como hay aquí la carbohidrata. Por eso. O sea, la excepto. Sí, no. La membrana externa de las mitocondrias es más permeable que la membrana interna de las mitocondrias, pero el ingreso va a depender de la presentación de carnitina o acilcarnitina que haya tanto en la matriz como en el espacio de la membrana. Sí o sí. Ya, ahora el proceso de oxidación o de la beta-oxidación de los ácidos grasos, y esto va a depender, no sé si en la edición del libro que tienen, pero la oxidación en la edición del libro que yo estoy manejando se la conoce como primera oxidación y segunda oxidación. Hay otros libros que la llaman por alguna razón como última oxidación y penúltima oxidación de la activación de los ácidos grasos. Ahora, la primera oxidación que se vaya a dar después de la activación de este ácido graso, básicamente se va a dar por una enzima de qué tipo? Deshidrogenasa, es un proceso de oxidación, ¿verdad? Ahora, esto, y aquí es importante tenerlo en cuenta, se va a dar gracias a la presencia no de los NADs, sino de los FATs. Entonces, ese A5-enzima A con su alto nivel energético se mantiene. Lo único que vemos es un proceso de deshidrogenación, un proceso de oxidación biológica, y tenemos ¿qué producto? ¿Cuál es el producto de la primera oxidación? No, en este caso, cuando yo oxido la 5-enzima A, el FAT se va a llevar los hidrógenos y los electrones. ¿Cuál es el producto? Ya, está bien. Hasta ahora no entiendo muy bien qué Es cis y trans. Sí. Ah, ya, imagínense, en este caso es la insaturación. Dice, ¿se acuerda que insaturación es doble enlace? ¿No ves? Entonces me dice que la insaturación está en el carbono 2, entre el carbono 2 y el carbono 3. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Entonces la insaturación está entre el 2 y el 3. Eso es, o cuando hablo de 1,6 bifosfato, entonces el fosfato está en el carbono 1 y en el carbono 6. Es importante que coloquen coma y no guión, me dice que está en uno y el otro. Si colocan guión, me dice que están en todos, del 1 al 6. No es lo mismo decir acid por encima A2, 3 insaturación, a decir acid por encima A2, guión 3, guión insaturación. En este caso sí es lo mismo, ¿no? Eso significa que Aquí no es lo mismo, porque si me ponen, en este caso, perdón, si en este caso sí es lo mismo. Pero, de nuevo, cuando digo 2,3 me refiero que está en el 2 y el 3, en este caso el 2 y el 3. Pero si fuera, por ejemplo, y no va a ser insaturación, pero si fuera 2,5, como los 1,6 bifosfato, no puedo poner 1-6 bifosfato. Porque si pongo 1-6, estoy diciendo que hay dos fosfatos del carbono 1 hasta el carbono 6, no en el 1 y el 6. Y lo digo esto porque me dirán que es algo tonto, pero en los nervios a veces uno se confunde porque aquí tengo que poner un guión, acá tengo que poner otro guión, entonces lo pongo en todos lados. Y eso puede cambiar completamente. Ya, eso tómenlo en cuenta. Yo quería ser trans, delta 2, enol, toda. Es una molécula, y bueno, aquí lo que se va a generar es una molécula de isomerización tipo 3, ¿se acuerdan que era trans? Cis. cuando estamos
Ahora, el grupo enólico con unión a la coenzima A va a depender mucho, y esto va a depender mucho del grupo R que tenemos aquí. Y esto, de nuevo, es importante tomarlo en cuenta porque la enzima que se encarga de esto tiene 3 tipos de isocimas, que son las mismas enzimas con diferentes variaciones muy pequeñas, que van a variar en función de este grupo R que está ahí. Y cuando digo grupo R me refiero al uso de la cadena carbonada, nada más. ¿Ya? Por eso les decía al principio, es importante tomar en cuenta de que un triacilglicerol son 3 ácidos grasos unidos al glicerol. El glicerol es estándar, es el mismo que conocemos siempre, pero los 3 ácidos grasos son distintos en función de cómo vayan expresando. ¿Ya? Luego tenemos el proceso dentro de la misma beta oxidación conocido como una hidratación. Esta hidratación básicamente es agregar una molécula de agua para formar este compuesto a través de la enoilhidratasa. Este proceso es un proceso reversible. ¿Por qué creen? Porque los dos tienen el enlace. Ya, no hay un, podríamos decir que no hay un desbalance energético, porque también es reversible. Recuerden que cuando digo reversible me refiero a que la reacción puede ir en ambos sentidos. Eso quiere decir que pueden ser catabolizadas o metabolizadas, mejor dicho, por la misma enzima. Si va a convertirse en el mismo producto por otra enzima, entonces el producto no necesariamente es reversible, a no ser que sea un complejo enzimático. Doctor, una pregunta antes, si la del anterior era acil-CoA-2,3, porque está acá utilizando el trans. Ajá. ¿Aquí? ¿Dónde? Ay, perdón. Dime. Ahí. Ya. O sea, ese acil-CoA-2,3 SAT se convierte en trans alfa y no lo dicen. No entiendo la pregunta, perdón. Es que ahí está mencionado las dos partes, la parte de abajo y la parte de arriba, y en la siguiente solo utiliza la parte de abajo. Ah, y el nombre de la molécula. Sí. Ajá. Entonces, ¿son dos cosas distintas o lo mismo? Por practicidad, Es por practicidad, es la misma molécula. Es la misma molécula tomando en cuenta el grupo R, pero sí es la misma. Eso va a variar en función de tal grupo, entonces la cadena M. ¿Qué dicta que sea cis? ¿Qué dicta? Esa es una pregunta. A ver, cuando, de nuevo, ¿se acuerdan que lo vimos exactamente la misma pregunta cuando teníamos levógiro y dextrógiro? ¿No? En levógiro y dextrógiro la organización de la molécula por lo general puede ser uno o el otro. De manera in vitro, por lo general va a salir 50-50. En cis y trans no siempre es el caso de 50-50, va a depender mucho del tamaño de la molécula y de qué esté arriba y qué está abajo, y geométricamente qué es más fácil para la molécula. De todas maneras se van a formar ambos elementos, tanto cis como trans. Pero en este caso, cuando se hace el estudio metabólico, el único isómero que se encuentra es el trans, no es el cis. Y eso puede deberse, y seguramente se debe a la acción de la misma enzima, que genera ese elemento y no lo otro. Por lo tanto, la siguiente enzima va solamente a trabajar con los isómeros trans y no con los isómeros cis. Bueno, dentro de eso tenemos la segunda oxidación. Esa segunda oxidación va a ser básicamente otro proceso de deshidrogenación. Y partimos de la... Y aquí de nuevo es importante que tomemos en cuenta de que
además empezamos con la molécula en configuración trans y luego terminamos con la molécula en configuración cis o trans o ninguna, el producto final de la primera reacción de la hidratación. En cis. La primera, la de arriba. ¿A la de arriba? Trans. Entramos como configuración trans y salimos con cis o trans. Yo digo trans. ¿Ah? Yo digo trans. Trans. Alguien dice. ¿Se acuerdan que para que sea cis y trans había una característica importante que tenía que tener? En este caso, para ácido graso, doble enlace. En este proceso de hidratación, estoy perdiendo el doble enlace, por lo tanto ya no tengo cis y trans. ¿Ya? Eso es Yo todo tengo lo que una pregunta, entonces, ¿por qué reversible? Creo que no lo Cierto, no lo vimos. En este caso, la enzima enoil hidratasa es capaz de hidratar y deshidratar, capaz de generar hidrólisis, es capaz de añadir la molécula de agua y quitar la molécula de agua, no hidrólisis de la molécula como tal, o sea, de todo el compuesto. Ahora, de nuevo, el nombre se la conoce como hidratasa porque va a tener la vía preferente hacia la hidratación, pero esta enzima en particular es capaz de hacer ambas cosas: generar la hidratación o agregar la molécula de agua y también quitarla. Ahora entramos al siguiente proceso de oxidación, donde básicamente es otra deshidrogenasa. Lo importante es que, a diferencia del primer proceso de hidratación, de deshidrogenación u oxidación, aquí estamos trabajando con NAD. Y básicamente en este caso tenemos como producto la reto-cetoacilcoenzima A. Esta cetoacilcoenzima A ingresa a un proceso nuevo, o a un paso nuevo, si quieren verlo así, conocido como la ruptura de la cadena, y ahí es donde liberamos el acetilcoenzima A. Entonces este reto-acetilcoenzima A, por acción de la tiolasa, básicamente lo que está haciendo es la liberación de qué? Este es el producto de la reacción. ¿Qué está pasando en la reacción? Añade o sea, corta y añade a uno de los dos elementos la toxina. Listo, entonces ¿qué queda como producto? Acilcoenzima A y acetilcoenzima A. Uno de los errores más frecuentes en esta pregunta es que se generan dos acetilcoenzima A. Y en este caso lo único que estoy haciendo, la forma más correcta de ver esta reacción, más como una hidrólisis o algo así, es una liberación del acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A queda con toda la cadena de carbono, y aquí se ha hecho la liberación de un acetil. Es por eso que cuando vemos todo el proceso en función de cuántos carbonos tuvo ese ácido graso, por ejemplo, un ácido graso de 8 carbonos de cadena tiene 3 vueltas. 3 vueltas de todas estas reacciones de beta-oxidación. En la primera vuelta se libera un acetilcoenzima A, luego vuelve otra vez a la vuelta, quedan los 6 carbonos, se libera otro acetilcoenzima A, y al final recién vamos a quedar con 2 acetilcoenzima A por el número de carbonos, básicamente. ¿Ya? O sea, prácticamente por cada dos carbonos se libera. Por cada vuelta se libera un acetilcoenzima A, y en cada vuelta que se genera un acetilcoenzima A se perdieron, si quieren verlo así, 2 carbonos de la cadena. Entonces, en función de este número de carbonos que va a tener el ácido graso, va a depender el número de vueltas que va a dar y el número de acetilcoenzima A que se van a liberar, porque a mí lo que me interesa es el acetilcoenzima A, no el acilcoenzima A. Doctor, ¿el acilcoenzima A es lo mismo que el acetilcoenzima A simplemente con un carbono más a la izquierda? No, Porque más para cadena de más. más de un carbono. Si fuera solo uno sería un acetilcoenzima A. Si fuera solo uno, carbono 1 y carbono 2 sería otra acetilcoenzima A. Entonces, esta R significa 2 o más carbonos. ¿Por qué, digamos, en la tercera vuelta no da acetilcoenzima? En la tercera vuelta. No, aquí da acetilcoenzima A, pero da 2. Pero no que lo solo en la segunda. Empiezo con 8 carbonos, ¿lo ves? En la cadena. En la primera vuelta lo que se está haciendo es liberar un acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A tiene dos grupos en
este acetilo, si quieren verlo así. Entonces aquí quito 2 carbonos para formar mi primer acetilcoenzima A, porque la parte del coenzima viene aquí, agregado a la reacción. Entonces me quedó el mismo, voy a decir ácido graso, pero a esta altura ya no es ácido graso, me quedó el mismo ácido graso, pero en los 2 carbonos con 6. Entonces vuelvo otra vez al proceso de oxidación y ahora le quito otro acetilcoenzima A, entonces le quité 2 carbonos más. Entonces pasé de 6 a 4, por eso se libera un acetilcoenzima A. Vuelve a haber una tercera vuelta, pero como aquí empecé con 4, el producto de esta reacción va a ser carbono 1, carbono 2 y ahí acaba, y este va a ser carbono 1 y en vez de que sea una cadena va a ser un solo carbono, entonces van a ser 2 acetilcoenzima A. Si fuera 10 carbonos, hay más de 3 vueltas. Si fueran 6 carbonos con tu parto, hay menos de 3 vueltas. Pero lo que me voy es que Sí, sí, tiene que llegar a 3 vueltas no es un número estándar para todos. El número de vueltas que se van a generar, el número de acetilcoenzima A que se va a liberar por cada ácido graso, va a depender de la cadena de carbonos del ácido graso. Pero en la última vuelta siempre se van a liberar 2 acetilcoenzima. En la última vuelta se tienen que liberar los 2. Doctor, pero digamos, en este caso dijimos con 8 carbonos, pero si fuese con 9, entonces la última reacción daría así, porque sería... La última reacción daría así, muy bien. Interesantemente, en ese caso, el último no sería un ácido, porque no tiene carbono. Sería el primero. Sería inestable, claro. El detalle es que los ácidos grasos que entran a este ciclo, que son los ácidos grasos que van a ingresar a los kilomicrones de la dieta, o los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo, en su gran mayoría tienen números pares en la cadena E. Por lo tanto, no se genera esa situación de que es solo uno. Entonces siempre van a venir en pares. Ahora, a ver, esto ya está. Por eso entramos al balance energético, y esto es importante porque, como se darán cuenta, a mí me agrada mucho el balance energético, y dentro de ese balance energético lo importante es, si yo les digo parto con un ácido caprílico que tiene 8 carbonos, ¿cuánto sería el balance energético? Ahora, en todas las reacciones que hemos visto se están 2 uniones fosfato, ¿verdad? Dentro de esa misma reacción, en función de un fosfato, tenemos que ver cuánto se produce en esta beta oxidación. Para ello necesito saber cuántos ciclos hay, porque en función de la formación de la beta oxidación voy a tener 5 productos de enlace fosfato por cada ciclo. Ahora, de nuevo, por cada ciclo que haya, por cada liberación de un grupo acetilo, voy a producir 5 enlaces fosfato por cada acetilo que libero. Ahora, dentro de ello voy a introducir acetilcoenzima del ciclo de Krebs, y ya sabemos que el ciclo de Krebs tiene un balance energético de 12 moléculas ATP, y eso es por cada acetilcoenzima que estoy introduciendo. Ahora, todo eso tiene que dar un balance energético, en este caso es 61 moléculas ATP por este ácido graso de 8 carbonos. Ahora, lo que quiero que veamos acá es la manera de poder encontrar cuántas vueltas se han dado, porque no siempre son 3, y cuántos acetilcoenzima se han producido. Básicamente es con esa pequeña regla. La cantidad de acetilcoenzima que se va a dar es igual al número de carbonos que tiene el ácido graso dividido entre 2. En este caso, el ácido caprílico tiene 8 carbonos, dividido entre 2, 4. Entonces el ácido caprílico tiene capacidad de formar 4 grupos acetilcoenzima. ¿Cuántas vueltas se van a dar? Sería, mi computadora está. 3 vueltas. Ya. Enlace fosfato, sí, no es de ATP. Entonces, el balance energético en general no es por ATP. El balance energético, buen punto. El balance energético total no es de ATP, es por enlace fosfato.
Sin embargo, en este caso, como estamos viendo balance de la energía producida, y esta energía puede ser a través de los enlaces fosfato que se han gastado, o de, en este caso, y de los ATP que se vayan a generar por el ciclo de Krebs. Entonces, cada ATP estamos tomando en cuenta que va a tener un grupo fosfato que va a poder ser capaz de liberar energía. Entonces, por eso es que aquí decimos que cada enlace fosfato que se forma va a poder ser interpretado como una molécula de ATP que se pudiera formar. Por eso que aquí dice que el total de uniones de grupo fosfato es 61. Y eso equivale, no necesariamente a eso, pero eso va a generar 61 moléculas de ATP, o 100 moles de ATP. Pero es un equivalente, porque no es que se estén formando exclusivamente 61 moléculas ATP, sino 61 equivalentes a ATPs. Serían 48 ATPs y lo demás son enlaces fosfatos. Doctor, lo de la traducción de la beta oxidación de 3 ciclos es 5 por la cantidad de ciclos que se hayan hecho. 5 por la cantidad de ciclos. Y eso menos 2 del consumo inicial es en la primera, ¿no? Donde De la- decíamos que de ATP pasaba a ATP directamente. porque consumía De la todo. primera, sí. Bueno, ya que estoy aquí, digamos, quería saber, ¿hay alguna razón para que el cuerpo haya decidido usar 2 en esa activación y no 1? De nuevo, creo que son más preguntas filosóficas, pero la lógica, creo yo, que podría interpretarse es que para poder formar ese enlace de alta energía, un enlace de ATP no hubiese sido un enlace proveniente de un grupo fosfato no hubiese sido suficiente. Eso no es capaz de formar un enlace de alta energía. Ahí era necesario por lo menos 2, o que un grupo o un fosfato inorgánico del medio con alto nivel energético pudiera ingresar a la reacción. Pero creo que en ese caso, para poder formar ese enlace de alta energía, no sé si la tengo la reacción. Vamos. Se genera esa reacción. Esta. Sí, creo que está. Para poder formar este enlace de alta energía, perdón, este de aquí, era necesario romper la energía equivalente de 2 grupos fosfatos. Uno solo no hubiera sido. Y esos son los dos que salen. Los 2 de gas sólido. Pero después los ciclos que se ganan por cada reacción que hay se reordenan los enlaces. ¿Por cada qué, perdón? Dice que por cada, bueno, Cada vuelta. por cada vuelta hay 5. Producción de. Los 5 son generados por cada reacción que hay que se reordenan los. Pero esos no son de los compuestos que se forman después de cada... Esos son, claro, esos son de los compuestos, pero de nuevo, eso se va a dar por las reacciones de las dos reacciones de beta oxidación, las 2 reacciones que se van a dar dentro del proceso de oxidación, de la beta oxidación. Y eso es por cada liberación de un grupo acetilo, o también conocido por cada vuelta que se va a dar. Y de nuevo, lo que quiero que quede claro aquí, a diferencia del balance energético que hemos visto para los carbohidratos, este balance energético no necesariamente Yo no puedo. es ATP. Ahí estamos hablando de Entendí todo hasta ahorita. Ya le perdí el hilo. Ahí son 61. Ahora eso lo estamos haciendo como una equivalencia, y esa equivalencia va a poder ser 61 moléculas ATP, pero no necesariamente se están produciendo 61 moléculas siempre que quede claro. Porque de nuevo, esos 48 que vemos ahí, esa es la producción del ciclo de Krebs. Si hablamos solamente de la beta oxidación y tenemos ese 48 que dejamos como acetilcoenzima A, si la acetilcoenzima A no pasa el ciclo de Krebs y se queda ahí, ahí simplemente serían los 15 de las 3 vueltas y de los 2. Pero ahí estamos tomando en cuenta la producción energética del ciclo de Krebs, generando NADS y FATS y su propio ATP que se convierte en ATP, y luego estos NADS y FATS alimentan la cadena respiratoria. Entonces, si la pregunta venía a asegurar lo que hemos visto anteriormente, tienen que tomar en cuenta de que estos 61 incluyen la energía producida durante el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Si no, se mencionó 15. Perdón, 3, 15 menos por 3. Entonces, tomemos en cuenta eso. Entonces, de nuevo, el número de acetilcoenzima A que se va a formar, que es lo que luego alimenta el ciclo de Krebs, va a ser el número de carbonos que va a tener el ácido graso que va a ingresar dividido entre
y eso le sacamos 2. Entonces tiene 8 carbonos, 8 entre 2, 4, 1 serían 3. De ahí pueden aplicarlo para hacer la regla. Ya perdí el hilo. Ya, no que yo recuerde una, pero analicemos esa pregunta. ¿Existe la posibilidad que un ácido graso de X cadena de carbonos solo pueda dar la presión de no la segunda? ¿Por qué? Porque si ha sido la primera, la enzima significa que la enzima está correcta. Entonces, ¿por qué El no problema está sería de que si no están las enzimas de uno de los ciclos, no va a terminar ni la primera. Esa es una muy buena pregunta de examen. Pero no se puede, simplemente sería no se puede. No existe. Había aquí entre paréntesis, había un examen de lectura crítica que le leí un resumen de un artículo científico y les preguntaba si el artículo científico cumplía o no cumplía con el objetivo planteado. Tenía que responder solo sí o no. Si no cumple, tiene que justificar por qué. Entonces, la gran mayoría pensó de que yo les había dado un artículo que estaba mal hecho para que yo me demuestren que sí sabía justificar, y todos, sin excepción, me pusieron no, y me justificaron un montón de cosas. Y la respuesta era sí. Me encantó porque ese día lo hice los exámenes en 2 minutos. Todos quedaron con 0. Porque la respuesta era sí. Nada más solo tiene que poner sí y entregarme el examen. Pero no es subjetivo eso, si cumple o no cumple con el objetivo. Claro, si cumple con el tipo, sí. No me tienen que explicar por qué. No, pero no es subjetivo, digamos. O sea, si yo digo mi objetivo es moverme allá y no sé, se movió a otro lado. Algo así. No, un artículo científico. Si entramos a un tema subjetivo, la pregunta o el objetivo están mal planteados. Tiene que ser lo más objetivo posible. Para que tanto yo como el investigador, como usted como la lectora del artículo, estemos de acuerdo en cómo sabemos si se cumplió o no se cumplió. Un objetivo que es subjetivo está mal hecho. Bueno, ahora entramos a cetosis. Realmente ese tipo de preguntas las hago en los habilitatorios de tercera instancia, donde tanto ustedes como yo estamos avanzados en el examen. Bueno, la cetogénesis es un proceso propio de los lípidos que va a tener como factor principal a qué grupo? Cuerpos. A una cetona o a un cuerpo cetónico. Pregunta: ¿por qué la cetogénesis entra en el metabolismo de los lípidos si las cetonas son carbohidratos? Las cetonas son grupos aldehídos, pero que no están en los extremos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos carbohidratos son grupos aldehídos de cetonas? ¿Por qué la cetogénesis no es parte del metabolismo de los lípidos? Porque es resultado de del metabolismo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero de los lípidos, como resultado tenemos los cuerpos cetónicos. Entonces pues, sería parte del metabolismo de los lípidos. O sea, sería que algo así como lo que hicimos hace rato, que va a venirse acá y hacer eso, pero no. Porque proviene principalmente de los lípidos, digamos. Sí, porque buscan energía y la principal fuente son los lípidos. Ya, vamos a ver. Lípidos degradados, resultados del cuerpo cetónico. Y ahorita Entonces, todos están sobre la idea de que la cetogénesis es un proceso metabólico de los lípidos debido a que el origen de los cuerpos cetónicos son grasas, lípidos, ¿verdad? ¿Cuál es su final? Los gliceroles, los ácidos grasos terminan siendo acetilcoenzima A, bueno, terminando la glucólisis para entrar al proceso metabólico de los glúcidos. Pero, ¿y aquí?
acabo de formar acetona o hidroxibutirato o acetoacetato. ¿Qué hago? ¿Qué dice? Lo que quiero, estos son mis últimos 15 minutos de profe y muchas páginas que tienen que leer en lípidos. Lo que quiero que entrenemos es la capacidad de ser autodidactas y que cuando leamos el contenido del libro, que les va a servir mucho para responder los exámenes, sepamos entender por qué cada proceso pertenece a cada metabolismo. Entonces, si yo hablo de cuerpos cetónicos o cetogénesis, que es síntesis de cuerpos cetónicos, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿por qué la cetogénesis es parte del metabolismo lipídico y no del metabolismo de carbohidratos? Tomando en cuenta que una cetona es un carbohidrato, porque tiene un cuerpo cetónico, ¿verdad? Pues a partir de eso puede formar un líquido. Ahí bien, entonces ustedes me decían de que los cuerpos cetónicos son productos de algún proceso catabólico de los lípidos. Ok, entonces los lípidos se degradan en cierta medida, según lo que me indican, en cuerpos cetónicos. ¿Dónde van esos cuerpos cetónicos? Porque vimos que los ácidos grasos y el glicerol terminan o en la cadena, perdón, o en el ciclo de Krebs o en los glúcidos, ¿verdad? En la glucólisis. ¿Dónde terminan los cuerpos cetónicos? Al hígado. Al hígado. ¿Y ahí qué hacen? A partir de ellos se obtiene energía. Capaz, igual similar a lo que pasaba en la pero, a ver, capaz. Alguna enzima Se puede volver por otra enzima. O sea, ser un intermediario para alguna. debe limpiar la cabeza. Ya, a ver. El primer paso es encontrar un cuerpo cetónico. Como dentro de los pasos de la cetogénesis es la formación de la acetoacetilcoenzima A. La acetoacetilcoenzima A sería de una reacción que, fíjense ahí en la diapositivas. Estoy uniendo dos moléculas de acetilcoenzima A formando la acetoacetilcoenzima A. Esa acetoacetilcoenzima A luego pasa a un proceso de formación para formar el metilglutarilcoenzima A través de qué proceso. Entonces, ¿por qué la enzima se llama sintasa y no hidratasa? Ya, ok. Entonces, ahora, solo con esas dos reacciones, con la hidroximetilglutarilcoenzima, la formación de la hidroximetilglutarilcoenzima A, ¿qué es lo que he hecho con el acetilcoenzima A que ingresó al proceso? Recuerden que la reacción parte de dos grupos acetilcoenzima A, ¿no ven? Bueno, uno, pero no importa, pero parto con acetilcoenzima A, de ahí a través de un proceso de unión de dos grupos acetilcoenzima A y un proceso de hidratación, termino con este producto. ¿Qué es lo que estoy haciendo en términos muy generales con los acetilcoenzima A hasta ahorita? Los estoy uniendo y los estoy haciendo más complejos, estoy formando más moléculas, ¿verdad? Una molécula más grande. Entonces, no es que estoy hidrolizando el grupo acetilcoenzima A, sino lo estoy haciendo más complejo. El siguiente paso es la formación del acetoacetato a partir del hidroximetilglutarilcoenzima A. Esto se va a dar por una reacción, en términos generales,
donde tenemos el acetoacetato y se libera el acetilcoenzima en este caso. ¿Qué tipo de reacción se estaría dando ahí? Fíjense. Arriba. Lo hizo agua. Pero primero tenés que a ese de las hizo productos que no van a ser acetona. ¿Qué pasó ahí? Lo corta. corta. Hay una hidrólisis, ¿vale? ¿Y qué se libera? Libera un acetilcoenzima A, pero claro, la primera reacción libera un acetilcoenzima A, pero ¿qué forma? Entonces, si se dan cuenta, aquí al inicio tenía acetilcoenzima A, lo uní a través de la otra enzima, básicamente formé la hidroximetilbutarylcoenzima A, y luego eso, por otro proceso de una enzima que también es liasa, genera un acetoacetato y libera un acetilcoenzima A. Esta vía, vías diferentes, deberían estar a través del ciclo, pero aquí lo que estoy haciendo es formar este acetoacetato. Esta es otra vía similar, donde también el producto principal es el acetoacetato, y aquí también el acetoacetato. Y eso es porque, de nuevo, si vuelvo a la primera diapositiva, ¿qué decía? La cetogénesis sería ¿qué proceso es? La cetogénesis es la formación del cuerpo cetónico. Sí. Ya. Entonces, ustedes me habían dicho al inicio de que los cuerpos cetónicos vienen de los lípidos. En las reacciones que hemos visto de dónde venía el acetoacetato. Y el acetilcoenzima A es, bueno, ¿de qué tipo de metabolismo? No necesariamente viene de los lípidos, ¿verdad? Viene del ciclo de Krebs, donde se alimentan tanto, es alimentado tanto por la vía de los carbohidratos como por la vía de los lípidos. Entonces, esta cetogénesis es particular de los lípidos, hasta ahora no hemos visto todavía. Entonces, su origen es lípidos. Sí o sí, únicamente es lípidos. Cualquier cosa que genere, cualquier vida que genere acetilcoenzima A va a alimentar la cetogénesis, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Perfecto. Ahora, ¿para qué utilizamos los cuerpos cetónicos? Ya se formó el acetoacetato, por ejemplo. Ahora, ¿qué hago con ese acetoacetato? ¿Cuál sería la función de ese acetoacetato? ¿Cómo? Para energía. Se va a producir ATP, o el ácido fosfático. ¿Cuál sería la utilidad de los cuerpos cetónicos? Por oxidación. Aquí dice vencida para o sea, sería como guardar energía de otra forma que no sea Ya, guardar energía de otra manera. o sea, porque digamos, no sé, un diabético no puede consumir, o sea, la glucosa no entra. Yo supongo que como no está entrando glucosa, sus reservas de glucógeno se van a ir acortando cada vez más. El cuerpo necesita otra forma de guardar energía que sea viable para, en caso de emergencia. Y o sea, al crear los cuerpos cetónicos los va a poder separar, no entrando por la separación del glucógeno, digamos. Ya, vamos bien. Ya me quedé ahí, doctor. Creando a partir de acetilcoenzima A, están creando los cuerpos cetónicos y a partir de ahí los van a ATP. No están entrando en la A partir del cuerpo cetónico, por ATP. O sea, a partir de los cuerpos cetónicos va a tener su reserva de acetil-CoA para mandarlo al ciclo de Krebs y tener ATP sin tener que
medida metabólica de los carbohidratos o de los lípidos. Ya. Eso es lo que ya. Vamos. Por dos. Entonces, Lo explico y pasa. en resumen, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Qué es una reserva de Que es energía? una. Como un reservorio de acetilco encimado. Ajá. Reservorio de emergencia que se llama. Para no usar los carbohidratos. Ya. Para vivir. Vuelvo a la diapositiva 1. ¿Qué dice? Es una vía catabólica alternativa para acetatos activos. ¿Qué era el acetato activo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la vía de los acetatos activos? Ciclo de Krebs. Acetilcoenzima A es un acetato activo. Esta es una vía alternativa de acetilcoenzima A. Entonces, siguiendo sobre la misma lógica que decía su compañera, estamos bien sin todavía entrar a la parte energética. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ese acetilcoenzima A en lugar de que entre al ciclo de Krebs? Estoy buscando una vía alternativa. Ahora, ¿esta vía alternativa se da en condiciones normales o no? No. Entonces esta es una vía, por eso es alternativa. En condiciones normales, los acetatos activos del acetilcoenzima A van a ingresar al ciclo de Krebs y van a generar energía a través de todo el proceso que ya conocemos. Pero en una condición no normal, va a formarse esa acumulación excesiva de acetilcoenzima A por cualquiera de las vías. En vez de ingresar al ciclo de Krebs, va a generar cetogénesis. ¿Okay? Ahora, ¿qué va a pasar con los cuerpos cetónicos que se están formando? Ácido graso todos. Estamos bien hasta ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con esos? ¿Para qué utilizo esos cuerpos cetónicos? ¿Qué pasa con ellos después de que los sintetizo? Sinteticé el acetoacetato en estos ejemplos. ¿Para qué utilizo el acetoacetato? El acetoacetato como tal no es una fuente energética directamente, pero sí puede entrar a un proceso de oxidación y ese proceso de oxidación va a permitirme que el acetoacetato se interconvierta en acetilcoenzima A y ese acetilcoenzima A pueda volver a ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, como una... Okay. Pasa por varios procesos para hacer y ya inicia ese Ya. ¿En qué circunstancia yo tendría, y aquí viene con esto termino, en qué circunstancia yo tendría muchos acetilcoenzima A, pero demasiados, de tal forma de que no quiero que estos acetilcoenzima A pasen al ciclo de Krebs? Digamos que hay. cuando hay más requerimiento de energía. Cuando hay. Más requerimiento de energía. Cuando hay mayor cantidad de carbohidratos y mayor cantidad de No necesariamente. Cuando hay mayor cuerpos, ¿qué es cuerpo? A ver, lo que quiero que quede claro es que en una condición fisiológica tradicional, la síntesis de cuerpos cetónicos no va a ser la vía que escoge el metabolismo. Esta es una vía alternativa cuando hay una acumulación de acetilcoenzima A. Estos cuerpos cetónicos pueden volver a partir del acetoacetato y producir dos acetilcoenzima A que vuelvan al ciclo de más. O pueden luego pasar a la sangre de una manera de que el hígado libere un poquito la concentración de acetilcoenzima A. Pero ¿en qué situaciones tendríamos una acumulación muy alta de acetilcoenzima A, pero que no quiero energía? Una lipólisis excesiva. ¿En qué caso? Ahí sí se toma. Ya. Cuando no hay entrada de glucosa. ¿Y de dónde vienen los acetilcoenzima A? De los lípidos, de las fuentes de la oxidación. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaría? En un paciente, por ejemplo, diabético, que tiene una ingesta alimentaria muy alta de carbohidratos, estos carbohidratos suben, esta glucosa sube en el torrente sanguíneo, pero no pueden ingresar a la célula. Entonces,
no se convierten en acetilcoenzima, ¿verdad? Falta energía en cierta medida, entonces si esto es prolongado por mucho tiempo, el cuerpo recurre al metabolismo lipídico. Ese metabolismo lipídico va a alimentar la glucólisis, que eventualmente va a generar algunos acetiles coenzima A, pero principalmente a través de los ácidos grasos van a producir acetilcoenzima A. Y ese acetilcoenzima A se va a acumular demasiado, porque el cuerpo va a generar esta lipólisis de manera exagerada. Y esto en un proceso muy prolongado va a un proceso de acidosis. Exacto. Pero si está controlado, básicamente lo que hace el cuerpo es que está habiendo mucha síntesis de acetilcoenzima A y no hay mucho requerimiento energético, entonces parte de ese acetilcoenzima A pasa al ciclo de Krebs y otra parte pasa como cuerpos cetónicos que son liberados de la célula. Y esos cuerpos son liberados de la célula, salen de la célula para poder migrar a otros tejidos. En algunos casos, por ejemplo, los cuerpos, y eso es una de las cosas que suele suceder con los cuerpos cetónicos, creo que hay una de estas reacciones. Todo eso puede verse al porque creo que ya los diabéticos cuando están en lo último, o sea, se vuelven súper flacos por un tiempo. Lo último, el coma diabético se da principalmente por la sobreproducción del cuerpo cetónico. Los cuerpos cetónicos pueden estar extracelular. Claro, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? La mayor parte de esos cuerpos cetónicos se va del acetoacetato en particular, va a ser generado en el hígado. Y esto obviamente son liberados de la célula. Ahora, dependiendo, ya es lo que decía, no me acuerdo quién dijo, que podrían ser usados como fuente de energía, posiblemente si pasan por un proceso de oxidación y ese proceso de oxidación termina dando acetilcoenzima A que alimenta el ciclo de Krebs y más. Pero no necesariamente es el objetivo de los cuerpos cetónicos. Es una forma de liberarnos de la acumulación de acetilcoenzima A que está bien en el cuerpo, que en la mayoría de los casos, no en todos, se debe gracias a un proceso de lipólisis por deficiencia de la alimentación de los glúcidos. Por eso es que, y bueno, más allá, si entramos un poquito más a química y demás, estos cuerpos cetónicos tienen la capacidad de poder acidificar el ambiente en el que están, por lo tanto generan cierta acidosis a través de fuentes de hidrógeno y demás, que no quiero entrar en más detalle, y eso hace una alteración metabólica mucho más grande a nivel celular. Entonces, por eso es una vía alternativa, es una vía de poder liberarnos de estos acetiles coenzima A través de una vía alternativa de la acetatoactinas. Y por eso se lo considera como que se considera que la cetogénesis es parte del metabolismo lipídico, porque el metabolismo de carbohidratos no tendría la capacidad de formar tanta cantidad de acetilcoenzima A para que luego tengamos que ir hacia el lado de la formación de cuerpos cetónicos. O sea, una dieta cetogénica sería mala. Una dieta cetogénica, buena pregunta. O sea, ¿por qué se busca que se formen cuerpos cetónicos en unas dietas cetogénicas y lo que se debería buscar solo es la lipólisis, digamos, y eliminar los cuerpos cetónicos? O sea, ¿hay alguna forma de...? O sea, ¿no hay cetólisis? Hay la oxidación de los cuerpos cetónicos a acetilcoenzima A y en algunos casos incluso pueden generar ATP. Pero la dieta cetogénica tiene como producto, o sea, tiene como intención controlar el nivel de energía de manera más lenta, porque no lo vimos en la unidad de glúcidos que ya era demasiado, pero los glúcidos van a ser glúcidos de fácil absorción y de difícil absorción. No es lo mismo que yo me coma un glúcido complejo, que va a significar que dentro de mi cuerpo tiene que haber un montón de hidrólisis para que recién la glucosa pase al torrente sanguíneo, a que me tome glucosa pura. Y entonces las harinas y demás que son ricas en almidón, simplemente necesito una amilasa que corte con enlace glucósico con el almidón y tengo liberación de glucosa rápida en sangre. Entonces lo que quiero hacer es alimentar energéticamente a mis células, pero de manera lenta. Por eso es que las fibras son buenas, porque las fibras básicamente enmascaran al azúcar y hacen de que la liberación de azúcar o de glucosa sea más lenta, Más saciedad por el tiempo. claro, y más sostenible por el tiempo. Lo que yo quiero evitar son picos de hiperglicemia muy altos. Eso es lo que necesito evitar. Porque un pico muy elevado altera todo mi metabolismo. Entonces, eso es lo que, si tengo un pico muy elevado, hay mucha producción de insulina, de todo lo que ya más o menos hemos visto, pero quiero que esto sea de manera más controlada.
Por eso es que comerme una manzana, por ejemplo, porque decía algún grupo en la mañana, es mejor porque esa manzana viene con la fructosa, que se da en su glucosa y demás, pero viene con fibra. Eso va a hacer que la absorción del carbono de la manzana sea más lenta gracias a la fibra. Aquí yo agarro esa manzana y la convierto en jugo a través de un zumo. Ahí estoy matando la fibra, básicamente estoy dándole a mis intestinos la glucosa básicamente. Deja en plata, hay una absorción súper rápida y un pico glicémico elevado. Y eso genera descontroles, y esos picos glicémicos elevados, crónicamente hablando, van a generar resistencia tanto a la glucosa como al insulina, que es lo que quiere evitar, lo que va a hacer de manera controlada. La dieta cetogénica intenta ir por ahí, intenta que la generación energética sea más lenta. Además que por ese mismo lado, un alimento rico en grasas en una persona que hace ejercicio va a generar mayor energía por más tiempo, por lo tanto esa necesidad de alimentos va a ser menos a lo largo del tiempo. Mientras que si me como una harina en este momento, tengo una llenura inmediata y después de poco tiempo, básicamente, como ya hice la absorción súper rápida, el metabolismo súper rápido, me va a dar hambre más pronto. Es un tema de la velocidad del metabolismo. Y esto de nuevo va a depender mucho de cada persona, del metabolismo de la persona, de controles fisiológicos, diabetes, etc. Como ya nos da tiempo y les mostré cómo analizar una vía metabólica, ustedes ya analizan la biosíntesis de ácido. ¿La forma de liberar los cuerpos químicos no puede ser Se pueden liberar por también, al igual que la glucosa. ¿Qué cosa? La cetona. Por lo general es esto, es el aumento de la cetogénesis, y eso me dice que hay mucha lipólisis, y esa lipólisis se puede dar por daño hepático o por un descontrol metabólico de los carbohidratos. Esto tiene que estar asociado con el nivel de azúcar y tipo de dieta y todo así. Por lo general, lo primero que voy a ver en orina sí es glucosa, que es de potasio, en mayor cantidad. Bueno, preguntas. Eso, como ya analizamos entre todos cómo sale la cetogénesis, entonces ahora ustedes en casita analizan cómo se sintetiza un ácido graso. En el examen entra desde la primera palabra hasta la última palabra de metabolismo de lípidos de Antonio Marco. Todo. Va a ser entonces analítico de criterio. Hay unas cuantas preguntas de memoria seguramente, como siempre, pero principalmente. Pero no te vas a escribir, ¿no? Aceptos, no sé qué, yo coma, yo coma. O sea, nombre de comando. Y si lo necesitan saber, se los pondré yo. Pero las enzimas, sí. Las enzimas sí es importante que las sepan. El balance energético, claro. La mitad de Pueden ir en paz.